Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en esta entrevista con el pastor Gamaliel Cota, que estamos hablando aquí en el Congreso Adulam 2017. Y bueno, no solamente es el Congreso que ha traído muchas expectativas, que ha estado muy padre, que ahorita está en conferencia Tito Quirós. Bueno, está aquí con nosotros el pastor y nos va a hablar sobre su nuevo libro. ¿Cuál es este nuevo libro, pastor? Muy bien, es mi primer libro, tiene como título Dios no se vende. Okay. Y el tema principal es una contrapropuesta a lo que nos ha enseñado la religión. Okay. La religión nos enseña a comprar a Dios a través de nuestras buenas obras y de nuestros sacrificios. Si queremos algo de Dios, pues hay que hacer algo para obtenerlo. Y el libro tiene este título porque nunca Dios va a caer en nuestra manipulación. O sea, las buenas obras no le compran nada a Dios, ni los sacrificios hacen que Él sea más bueno de lo que ya es. Entonces, a eso se refiere. Dios no se vende a través de la religión, ni de nuestras obras, ¿no? ¿Cómo surgió el escribir este libro? Fíjate, yo estoy convencido de que todo lo que alguien hace, un siervo de Dios hace para la iglesia de Cristo, debe surgir a través de un encuentro con Jesús, obviamente. Hay veces que la gente tiene su primer encuentro con Cristo y son salvos y ahí dejan su camino. Y yo les he enseñado a los muchachos aquí en Adulam que el encuentro con Dios tú lo debes tener continuamente. Es un encuentro continuo, cada vez Dios te revela nuevas cosas. Y este libro surgió a través de un encuentro que yo tuve con Dios. Mi primer capítulo se titula ¿Quién da más? Y en este capítulo yo explico que yo estaba viendo una vez la televisión y era muy noche y salieron esos programas clásicos de las pastillas que bajas 5 kilos en 2 días y no sé, 1000 productos mágicos, supernaturales y superpoderosos. Eficientes. Así es. Y yo creo que todos en nuestra cultura sabemos que pues lo que dicen ahí son muchas mentiras, ¿no? Así, que no es muy cierto. Así es. Caemos en la trampa de la mercadotecnia. El detalle fue que al cambiar el canal que estaba viendo, pues el momento de hacer el cambio a otra emisora, pues me encontré con unos programas similares que utilizaban la misma mercadotecnia, pero ahora estaban vendiendo cosas que te acercaban a Dios, no sé, que auguraban santificarte o quién sabe cuántas cosas. Y eso me causó cierta incomodidad. O sea, en el otro, en los programas regulares, pues sí dices, puras mentiras. Pero cuando cambio de canal y me doy cuenta que alguien está usando el mismo método para vender a Dios, o sea, entre comillas, vender a Dios, pues sí fue un sentimiento todavía más fuerte. A los días, navegando por internet, me encuentro con una página de dudosa procedencia donde ya vendían certificados de salvación, propiedades celestiales. Yo sé que fue un boom en ese momento, hace algunos años que ocurrió eso, y que mucha gente lo comentó, ¿no? en internet. Y eso trajo la inspiración porque yo estaba orando y le estaba diciendo, Dios, ¿cómo se atreven a hacer esto contigo? O sea, no sé si es juego o no es juego, pero no puede ser. Y Dios habla a mi corazón y me dice, pues es que tú también lo has intentado. O sea, tal vez no lo has intentado en una televisión o a través de una página de internet, pero tú también has intentado venderme. Tú has puesto reglas para que otros accedan a mí. Tú has puesto parámetros para el camino de la salvación y me recuerdo que alguna vez hasta escuché en tono de broma la voz de Dios que me decía, yo soy el camino, pero la iglesia se ha convertido en la caseta de cobro. Y aunque y fue algo bien duro para mí, porque yo pensé que yo no era religioso. O sea, yo me creía muy liberal o muy progresista y resultó que no, resultó que había practicado religión por gran parte de mi vida. Y Dios en un momento derrumbó mis ídolos religiosos que había construido a través de buenas obras, reglas que seguía al pie de la letra, cuestiones no sé, reglas humanas y tantas cosas que uno hace alrededor de su fe cristiana que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada que ver con Dios. Y yo me aboqué a eso. De hecho, en mi libro viene y muy específicamente, dice, por años intenté ser amigo de Dios. Y en ese encuentro que yo tuve con él me dijo, es que tú ya eres mi amigo desde la cruz. ¿Por qué te intentas ganar algo que yo te regalé? En otra etapa de mi vida luché y me portaba bien y oraba y ayunaba para tener unción, porque quería que mi ministerio fuera poderoso, que fluyera el poder, pero no me importaba Dios, pues. Quería el poder. ¿Sí me explico? Sí, o sea, beneficios eso, mí, pero no. Dios sí lo amaba, pues, pero amaba más
lo que significaba tener la unción. Bueno, y me di cuenta que, aunque lo hacía de manera inocente tal vez o inmadura, realmente era un religioso y realmente intenté tanto comprar a Dios con mis buenas obras y mis sacrificios y vender a Dios también. Y ese encuentro, yo creo que después de la salvación, ese encuentro con Dios ha sido el más importante de mi vida, porque Él reveló mi religiosidad. Somos muy buenos para señalar a otros, somos muy buenos para decir, este movimiento es así, o esta iglesia es muy religiosa. Realmente todos los cristianos tienen algo de religión, todos los cristianos tienen algo de religioso, porque es nuestra cultura. En nuestra cultura latinoamericana está arraigado bien tremendamente la cuestión del espíritu de la religión. Yo creo que muchas veces llegamos a pensar el estar de acuerdo con una cosa, el estar de acuerdo con otra cosa, y el que tú te avientes a escribir un libro, yo creo que muchas personas dijeran, pues yo también puedo hacerlo, pero nos quedamos hasta mejor aquí, ¿no? Y el que tú te avientes al hacer un libro, pues eso a muchas personas tanto les puede gustar y a otras no, como muchas cosas, ¿no? Sí. Uno le puede ir a un equipo y otro le puede a otro, y no quiere decir que esté mal, sino simplemente tú estás levantando la voz por lo que tú piensas, por lo que tú sientes, y te hace escribir este libro. Por la experiencia. Por tu experiencia. Entonces, qué padre que te animes a escribir este libro, y cuál es el sueño que tienes hacia este libro. Fíjate, yo sé que no es una lectura muy popular y muy agradable. Yo estoy consciente de que este libro no es de superación personal, aunque sí te hace crecer espiritualmente. Hay muchos escritores, no critico eso, pero que necesitan escribir algo que a la gente le llame la atención o les guste. Y yo creo que mi libro no es un libro que les vaya a gustar a muchos. Okay. O sea, lo digo porque no lo hice para mí o para sacar dinero, o de hecho quiero recuperar la inversión, y de ahí lo que yo quiero es que Dios haga con otros lo que hizo conmigo. Porque una de las cosas que Dios más aborrece, estoy convencido de eso, es en la religión. Y en todos los aspectos. En el libro hay un capítulo del cual voy a hablar ahora, que se llama Cristianos sin Cristo. Y hay muchos cristianos sin Cristo. Hay muchos cristianos que no conocen a Jesús, que van a la iglesia, que se involucran en la adoración, que dan ofrenda, que escuchan predicaciones, pero que no saben quién es su Dios, que no tienen una verdadera relación con Él. Y puede llegar a ser una buena persona, puedes llegar a hacer muchas cosas en tu vida buenas sin conocer a Jesús. Sí, y caminando en el camino cristiano. Y en ese capítulo soy un poco duro porque digo, así como todas las religiones del mundo son un invento, el cristianismo también es un invento. Porque Jesús no vino a ponernos reglas. De hecho, por ejemplo, en ningún lado de la Biblia viene cómo hacer un culto. En ningún lado. Y todas las iglesias cristianas hacen el culto de la misma manera. No sé si sí, algo que mencionaba también Gustavo, ¿no? Ajá. No, y esta situación, yo no menciono lo del culto, pero lo pongo como ejemplo porque realmente debemos ver introspectivamente. O sea, ¿qué es lo que he hecho yo para construir esos ídolos religiosos? Y lo afirmo y lo confirmo. El cristianismo no es la respuesta. El cristianismo no es la respuesta ni para el mundo, ni para nuestro país, ni para ningún lado. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. No el cristianismo, porque el cristianismo es fácil. Hablas de cierta manera, te vistes de cierta manera, no tomas, no fumas y sigues ciertos patrones y listo. ¿Sí me explico? Sí. Es muy simple, pero seguir a Jesús es otro rollo. Cuando tú estabas escribiendo este libro, ¿tú te hablabas a ti mismo o veías a quién del otro lado leyendo este libro? Sí hubo mucha confrontación conmigo mismo, la verdad. Sí. O sea, yo formulé el libro o escribí el libro en una sintaxis plural e incluyente. Somos, como religiosos hacemos, porque yo me incluyo, yo fui eso. Y todavía es algo con lo que lucho, como cualquier otra tentación en la vida cristiana. Pero hay muchas veces que el cristiano está atado en cuestiones de pecado y en cuestiones de tentaciones carnales, siendo que esas son las ataduras más simples que Satanás pone sobre los hijos de Dios. Son de las ataduras más simples, de las ataduras más fuertes que existen en nuestra generación y en las iglesias del siglo XXI, es la religiosidad. Y no nos damos cuenta de que está. No nos damos cuenta que es lo peor. Muchas veces cuando se escribe un libro, se aprende algo. No solamente el que lo lee, sino también el que lo escribe. Tú
en pocas palabras, ¿qué fue lo que aprendiste al escribir este libro? Bueno, aprendí muchas cosas, la verdad. O sea, el Espíritu Santo habló mucho a mi corazón. Fíjate, todo empezó con esa experiencia, pero el libro yo lo había empezado a escribir hace 4 años. Desde que empecé a ser pastor de Adulam, yo empecé a predicar de estos temas con mi iglesia. Y yo les empecé a enseñar acerca de cómo el ministerio de Jesús fue prácticamente una operación en contra de la religiosidad. Jesús, sus rasgos más temperamentales, sus escenas más dramáticas las hizo cuando se trataba de religión. Por eso lo mencioné hace un momento, que estoy seguro que Dios aborrece la religión, porque Jesús trató con amor a todos los pecadores y fue amable con ellos, los defendió. Fue a los que buscó. Así es, pero cuando se trató de los religiosos, les dio con todo. O sea, hay un capítulo del Evangelio de Mateo donde les dice hijos del infierno. O sea, imagínate al Hijo de Dios diciendo eso. Diciendo eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta rabia? Y sabemos que Dios no es malo, pues, no. Es bueno por excelencia, pero en la imagen de Jesús, Jesús nos enseñó ese sentimiento, pudiéramos decir, tan profundo que tiene Dios en contra de la religión. Entonces, lo que yo aprendí, y resaltado de todo lo que viene en el libro, aprendí que debo ser valiente para enfrentarme a la religión en todos sus aspectos. Que lo que he hecho hasta hoy en favor de que el reino de Dios avance no es nada a comparación de lo que debo hacer más adelante para que el espíritu de la religión muera y que la iglesia sea libre de ese espíritu. Que descubrí una parte de mi ministerio que no la había descubierto. O sea, para mí ser pastor, predicar, aconsejar, y Dios me dijo, es que no, mi iglesia está atada por la religión y debemos liberarla. Definitivamente, qué padre. Es que realmente me imagino, yo nunca he escrito un libro, pero me imagino esto, el que tú digas, estoy escribiendo y esto me está llegando a mí. Como mencionas, que el Espíritu Santo al escribir el libro te diga, a ver, ¿te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica o solamente lo estás poniendo para que los demás aprendan? Yo creo que uno mismo debe de aprender primero, ¿no? Sí. Y eso está genial, que hasta tienes por ahí pensado después otro libro, ¿no? De hecho, ya tengo los libros como para 5 o 6 años. O sea, 5 o 6 diferentes títulos con estructura, con todo lo que se necesita para hacer un libro. Más o menos ya los tengo, no porque sea muy sabio. Tengo apenas 31 años y yo sé que tengo mucho que aprender, pero yo sé que nuestra generación necesita un idioma diferente. Y quiero ser parte de la respuesta. No pretendo resaltar ni nada por el estilo. Realmente quiero que Dios haga algo a través del libro. Definitivamente quiero que Dios hable a las personas y que el Espíritu Santo sea el que libere a las personas, no ese libro. Las palabras y las letras son un pretexto, como, lo voy a decir con mucho respeto, como la Biblia lo es también. O sea, la Biblia también es el medio por el que Dios actúa. Pero las palabras en sí, las puras palabras, sin el Espíritu Santo, pues cuántas guerras y cuántas muertes y cuántos destrozos no hemos provocado. Me refiero a la historia del cristianismo o de la religión a través de los siglos. Cuántas atrocidades no se han cometido con la Biblia en la mano. Entonces, no es la letra es el conducto. Y yo estoy seguro que Dios va a hablar a través de las letras que escribí, porque Él me habló a mí. Porque en cada sintaxis, en cada oración, hay algo de Dios. Yo lloré, me reí, me enojé, adoré. Dios me visitó cuando estaba escribiendo el libro. Hay 5 años de mi vida puestos ahí, no solo en lo que duré escribiéndolo, sino mi experiencia. Porque yo he enfrentado al espíritu de la religión. No como en una liberación, tú en contra de un espíritu, en contra de otras personas. Y no es que las personas sean el enemigo, porque yo en el libro explico eso, las personas no son el enemigo. El enemigo es el espíritu de la religión. Pero tristemente las personas lo representan, o muchas personas lo representan. De repente llegan a caer en un mal sentido, ¿no? En un mal a quien estoy defendiendo, o me estoy quedando solamente, como mencionabas al inicio, en un me siento y estoy a gusto, o quiero ir por más. Quiero realmente representar la bandera del ser el cual yo creo, ¿no? Así es. Pues
Suena bastante padre el libro, realmente yo creo que sería una buena opción para poder decir, ¿por qué no leerlo? Digo, hay gente que puede decir no, o hay gente que puede decir, lo vamos a leer. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Bueno, por el día de hoy vamos a hacer, hoy es la presentación y es la preventa del libro. Todavía no lo tenemos físicamente. En exclusiva aquí en Radio Vida. Hoy vamos a hacer la preventa, como les decimos, y les vamos a dar como un tarjetón para que ellos intercambien cuando lleguen el material ya a nuestras manos. La verdad es que yo quiero promocionar el libro donde me dejen hacerlo. Como te lo comentaba, sé que no es un tema muy popular, pero sí queremos salir, sí queremos promocionarlo, y principalmente pues en Adulam, en la iglesia. Ahí vamos a tener los materiales próximamente. Y me imagino que gente que nos está viendo de otros estados se puede poner a través de las redes sociales en contacto contigo y se lo pueden hacer llegar. Así es, Adulam Hermosillo en Facebook y Gamaliel Cota 1 en Facebook también, y en todas las redes está igual. Me imagino, yo he visto que están como Adulam Hermosillo. HMO, pero Adulam. si lo buscas Adulam Hermosillo aparece. Ok, entonces ahí está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Se buscan, mandan ahí un Twitter o un inbox que le manden el libro y bueno, se pueden poner en contacto contigo. Así es, así es. Muchísimas gracias por esta entrevista y Gracias mucho éxito con tu libro, y esperemos que se logre más de lo que has imaginado. Muy bien, claro que sí, con la ayuda de Dios. Sigan con nosotros aquí en el 105.7 su FM, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti.